saltamos así de los temas policiales y de la discusión de cómo lo cubrimos los medios a hablar de esto que nos preocupa, que es la relación entre Argentina y Uruguay por la pastera UPM. Sí, estamos con dos invitados, uno de los hombres que más conoce la cuestión vinculada a las pasteras, que además nos dijo que nos va a despejar cualquier duda que tengamos vinculada al respecto sobre este increchendo de la hostilidad en la relación entre la Argentina y el Uruguay a partir de la última decisión que toma el Pepe Mujica de autorizar ampliar la producción de la ex-Botnia. Sí, estamos hablando de Raúl Estrada Oyuela, es embajador, ex representante especial para asuntos ambientales de Cancillería, bueno, un diplomático de carrera, tiene credenciales de sobra. También estamos acompañados de Andrés Correa, encargado e integrante de la dirección del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio en la Argentina. A los dos les agradecemos muchísimo por estar acá con nosotras. Primero, ¿qué pasó y si de esta se vuelve? Creo que es lo que se están preguntando del otro lado cuando ven esta escalada de violencia que además resulta absolutamente infructuosa para la Argentina en términos de que la pastera no solamente se instaló donde Argentina no quería que se instalara y está, sino que además produce lo que quería producir con la autorización del gobierno uruguayo. Bueno, de todo se puede volver, ¿sí? Menos de la muerte, de todo se puede volver, y realmente de este fenómeno que estamos enfrentando se puede volver si hay decisión de volver. El gobierno uruguayo autorizó la ubicación de la planta de celulosa en un lugar absolutamente excepcional. No hay en el mundo una planta de 1 millón de toneladas ubicada sobre un río como el río Uruguay, que tiene un caudal de 1.500 o 4.000 metros cúbicos por segundo, es un caudal chico. Brasil tiene 2 sobre el mar, Chile tiene 1 sobre el mar. Uruguay no las quiere poner cerca de la playa porque usa la playa para propósito de turismo, que está muy bien. Entonces nos manda al patio trasero, que es el río Uruguay. El río Uruguay estamos nosotros. Y esto está contaminando, sin duda, está contaminando el aire y está contaminando el agua. Entre tanto, esto no se mide bien. Ni la Argentina ni Uruguay lo miden bien. Es decir, el informe que se ha publicado no es suficiente, el informe argentino, estoy diciendo, no es suficiente. Su contenido, aunque no es suficiente, el contenido, lo poco que tiene, es preocupante. Hay entradas que no debieron computarse, en fin, hay errores. Pero alcanza con que sea, porque esta era la discusión que teníamos muchos, que no conocemos, digamos, técnicamente el tema. ¿Alcanza con que sean científicos argentinos los que hicieron y terminaron publicando estas mediciones? Ni son científicos argentinos, escúcheme. ¿No son los representantes argentinos de la CARU? No, representante argentino de la CARU es un señor funcionario. Sí. Los que han hecho este informe son un ingeniero civil, sí, que de plantas de celulosa tenía poco, y una química, que es una señora respetada como profesional de la química, pero que no sabe lo que son las plantas de celulosa, la industria de la celulosa. Entonces, este informe no es completo, pero le voy a decir por qué no es completo. Cuando la gente se pregunta, ¿contamina o no contamina?, hay que saber qué queremos decir con contamina. Contaminar, para el Estatuto del Río Uruguay, porque está definido, o para el mundo, es modificar la condición del cuerpo receptor de manera negativa, comprometiendo, en el caso de un río, los elementos biológicos del río, la posibilidad de utilizar el río. Eso es contaminar. Usted le puede descargar contaminantes a un cuerpo receptor y que no pase nada, si el cuerpo receptor tiene capacidad para procesarlo. Por eso le digo que Brasil las pone sobre el mar. Claro, no es lo mismo el mar que el río. Y acá tenemos un río. Entonces, el problema es, ¿qué estamos descargando? ¿Dónde? Entonces, ¿qué hacen? Estas medidas que ha anunciado el canciller son medidas que han tomado mal, porque las oportunidades en que ha ido la misión no hay un flujo de fluentes adecuado a lo que informa la propia Botnia o UPM ahora. Han ido en momentos en que había menos flujo. Entonces uno se pregunta si estaba medio parada la planta, ¿qué pasaba? Bueno, han ido mal y han tomado de lo que sale de la planta, si se ajusta a una regulación uruguaya. La regulación uruguaya es del año 91, o sea que está totalmente 20 años atrasada. En el mundo todo esto ha evolucionado mucho. No hay en Europa una planta como esta. Lo que uno tiene que saber es si eso que se está descargando, que es enorme, ha afectado o no la condición del agua. Eso no está medido, ni en el informe que publicó el canciller, ni en los informes que aparecen de la parte uruguaya. Entonces no sabemos. Contaminando, mire, le estoy echando contaminantes. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que no aguanta. ¿Por qué? Porque el río ya tenía mucho nitrógeno, fósforo, una cantidad de contaminantes y no podía aguantar más.
Entonces, lo lógico es asumir que se está contaminando. Pero ¿hay alguien que me venga a decir, mire, se ha contaminado de tal manera y está provocando tal daño? No hay. Es decir, no lo hemos hecho los argentinos y no lo han hecho los uruguayos tampoco. Y no se olvide del aire, antes de que pregunte a mi amigo, no se olvide del aire, porque a todo esto Uruguay no quiere ni hablar de la contaminación de la atmósfera, porque dice que, ese fue el primer inconveniente que tuvimos en la negociación que me tocó presidir a mí, dice que la contaminación del aire no está regulada en el Estatuto del Río Uruguay. ¿Qué soberanía ambiental? No, el aire, es decir, usted contamina cuando tira gases y los gases se los agarra el viento y se los reparte por todos lados. En el mundo, esto, contaminación transfronteriza, es una cosa que se considera como contaminación atmosférica transfronteriza. La tiene entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y México. Acá no. Y acá, con Uruguay no. Solo se mide el agua, el aire no. Y usted ha visto que no se habla del aire. No. Entonces, como si usted estuviera fumando 3 cigarrillos por día sin tener nada que ver. Las partículas, todo. De modo que esto es una cosa muy seria y está mal hecho del lado nuestro y está mal hecho del lado uruguayo. A ver, quería, antes de que le contestes al embajador y que puedas clarificar un poco la posición, preguntarte sobre lo que se viene reclamando por parte de la Argentina, lo habrás visto en muchos de los medios, de que de alguna manera Mujica se dejó presionar, influenciar o de alguna manera actuó en connivencia con las empresas, con la pastera, y que esta es una negociación tripartita, no solamente entre Argentina y Uruguay, sino entre Argentina, Uruguay y la pastera, que ejerce enorme influencia. ¿Lo viven así? En primer lugar, yo particularmente apoyo la gestión del presidente Mujica y la gestión que lleva adelante el canciller Luis Almagro, que realmente es brillante como política exterior para el Uruguay. En este marco hay que entender que nosotros estamos por la integración. Y me parece que lo que estamos viviendo es muy bueno. O sea, nosotros lo entendemos como que son los dolores de parto de esta gran nación latinoamericana que estamos viendo. Y tenemos que aprender a que va a haber dificultades, porque estamos dentro del marco capitalista, donde todos los países de nuestras naciones tienen multinacionales adentro que ponen condiciones a cada estado, y nosotros tenemos que ver cómo eso lo resolvemos dialogando entre los distintos estados. Pero el diálogo viene fracasando, ¿no? El diálogo puede fracasar y se puede volver a retomar, y siempre hay que apostar. Hay obligaciones. Hay obligaciones internacionales contraídas por los tratados. El principio básico del derecho internacional es pacta sunt servanda. Los convenios deben cumplirse. Tenemos un convenio sobre el río Uruguay y la República Oriental del Uruguay lo violó. Y así lo dijo la Corte Internacional de Justicia. De modo que ¿qué conversar con las empresas? ¿Qué tengo que ver yo con los imperialismos? No, acá hay un compromiso entre los estados, que Uruguay no lo cumplió una vez y ahora ha vuelto a negar. Bueno, desde Uruguay dicen que han consultado la cantidad de veces que establece el instituto. El estatuto, creo que en el artículo 8 es que consultaron y que Argentina dilataba las respuestas, que hacía chicanas jurídicas y que finalmente lo dan por válido. Todo eso tiene solución en el Estatuto del Río Uruguay. Acá tengo la sentencia de la Corte, donde dice lo mismo la vez pasada. Uruguay incumplió su obligación con la Argentina, y en este caso también. Hay ciertos plazos y deben cumplirse los plazos. Cumplidos los plazos, se hacen notificaciones, se hace una negociación bilateral, etc. La negociación bilateral última entre gobiernos tiene que durar 6 meses. ¿Usted vio que hubiera habido una negociación final de 6 meses? No hay. Ahora, ¿qué es lo que está fracasando? Pues atendemos las explicaciones que da, que son y vemos lo que tiene publicado del estatuto, claro, para impresionar ahí con la contundencia de lo escrito, pero la verdad es que a pesar de eso, la pastera se instaló, la pastera empezó a producir y hoy produce más porque la autoriza el gobierno uruguayo. Algo no termina de estar del todo bien o del todo claro. No, usted lo que no está claro es que el gobierno no autoriza aumentar la producción. Lo que el gobierno uruguayo autoriza es aumentar la descarga de contaminantes sobre el río. ¿Usted oyó que alguien autorizara a la Ford a aumentar la producción de autos? No. Claro, si eso no generara ningún conflicto. Claro, lo que hace es aumentar la descarga de contaminantes. Y eso es lo que ha autorizado el presidente Mujica. Ahora, a mí la duda que me entra es por qué se considera que
esto, este conflicto es parte de, o por qué lo ven así en Uruguay, que es parte de parir una gran nación. Dolores de parto de un bebé que van a tener solo ustedes y que van a disfrutar ustedes, ¿no? Por lo menos por ahora. ¿Cuál sería el beneficio para el resto de los integrantes de esta gran nación? Hay que aprender a que entre vecinos, digamos, va a haber siempre dificultades, porque no es la primera, o sea, desde que somos naciones independientes hemos tenido varios conflictos argentinos y uruguayos, ha habido varios conflictos entre Uruguay y Brasil por el comercio, o sea, hay distintos conflictos que se expresan. Argentina y Brasil han tenido conflictos entre sí. Chile con Perú, Chile con Bolivia. Digo, estos conflictos van a estar. Está hablando de las guerras entre Chile y Perú. No tiene que ver con lo que está pasando. No, que hay distintos conflictos. Lo que está pasando es que Uruguay autoriza a una empresa a contaminar un río que es binacional. Eso es lo que está pasando. Lo demás es anata. Lo que nosotros apostamos es al diálogo permanente. ¿Pero por qué lo autoriza unilateralmente antes de consensuarlo con el otro país? ¿No? Eso se va a solucionar con la alta política. Eso lo van a solucionar. No, eso lo han tirado a la basura con las expresiones del presidente Mujica. No, eso realmente es desastre. Realmente es un desastre. Si nosotros, digamos, o sea, somos, digamos, los que no estamos en esta, particularmente en esta discusión, si nosotros a eso le ponemos un mote de desastre, digamos, no estamos colaborando mucho con este proceso de integración, sino que me parece que en realidad se van a tener que sentar, los que se tengan que sentar a esta discusión para llegar a un acuerdo, porque se va a llegar a un acuerdo. Que no les quede para ninguna duda que se va a llegar a un acuerdo. No, yo creo que se puede llegar a un acuerdo, pero en las bases en que estamos no se puede llegar a un acuerdo. Porque si Mujica sale a decir que esto no contamina, está totalmente equivocado, no sabe lo que pasa. Si compara con los estándares que tiene para los ríos uruguayos, que ese es el decreto que me refería del año 91, ese decreto, hay un trabajo producido por técnicos uruguayos presentado en una reunión que hubo en Punta del Este en el 2004, donde dice que esos estándares que la regulación uruguaya establece para los ríos uruguayos no se cumple en ningún río. Es decir, que esa regulación que se está invocando acá no se cumple. Si con eso va a venir a explicarnos, está totalmente equivocado. Lo que hay que hacer es saber qué pasa con el agua y negar la contaminación atmosférica. Eso es una cosa que no tiene sentido. Y entonces estamos en un juego de suma cero. Pero el aumento de producción tiene que ver con el consumo que hay en el mundo. O sea, estamos digamos, esto es, o sea, se van a instalar 2 papeleras más en el Uruguay, ¿sí? Estaría previsto que se instalen 2 papeleras más. Esto tiene que ver con el aumento de consumo de papel. ¿Dónde? O sea, por el consumo en el mundo. En el mundo. En el mundo. Pero ustedes van a servir de lugar para aguantar la porquería para el consumo del papel. Y nosotros también consumimos. Usted no consume. No tanto, mire la cantidad de hojas que tiene usted ahí. Sí. ¿De dónde salió ese papel? 2 millones de toneladas. ¿De dónde salió ese papel? Sí. No es de... ¿De qué papeleras son? O sea, esto es que hay un montón de papeleras en el mundo, se necesita más consumo, y esto es un problema, es un problema del sistema. O sea, necesitamos ir a un cambio civilizatorio. No hay en Europa una planta de 1 millón de toneladas. No hay. Estas plantas enormes las ponen en los países periféricos. Brasil lo hizo bien porque lo puso junto al mar. Lo mismo hizo Chile. Uruguay cometió un desastre. Pero también contamina, o sea, de la misma manera. O sea, el planeta es uno solo, vivimos en un solo planeta. Si usted descarga el contaminante un cuerpo receptor que se lo puede aceptar, no contamina, simplemente se diluye en el cuerpo receptor y se procesa. Si usted lo descarga en este vaso de agua, lo contamina inmediatamente. El planeta es uno solo, ¿eh? El planeta es uno solo, pero tiene distintas partes donde se pueden hacer distintas cosas. Y así estamos en la discusión por las papeleras en un momento complicado. El diálogo es complejo. Me parece que esto mismo que está pasando hoy en la mesa se reproduce en distintos niveles. La pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar. No solamente, digamos, va creciendo el nivel tal vez de virulencia de las declaraciones de ambos lados, sino también, mientras tanto, la pastera sigue produciendo. Ya, como dijo, Uruguay adelantó que está dispuesto a recibir a 2 más. A poner 2 más. Pero eso viene desde el principio. Uruguay en este tema trabajó sobre la base del hecho consumado, desde el 2003 en adelante, contra lo que establecía el acuerdo binacional, el tratado, empezó a seguir y siguió adelante. Ahora está trabajando sobre la misma tesitura. Bueno, hay que parar en algún momento, pisar la pelota y pensar que se hace, pero así no.
A los dos, muchísimas gracias. gracias por venir. Bueno, nos quedamos cortas con este Yo Te Avisé. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene y le deseamos mucha suerte a Romina el jueves, que tiene una entrega Martín de Fierro de Cable, sí, acá por CN23. Muchas gracias. Aptra, eso no, eso lo No, decimos. lo Eso vas a decimos decir el jueves. Eso lo decimos el jueves. Así. Gracias a ustedes por Nos estar ahí. reencontramos el lunes. El lunes estamos. Gracias. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé.